Buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Anexo número 1. Se propone el siguiente modelo de proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa. Sin embargo, se podrán realizar modificaciones de acuerdo a las características de la ciencia que lo cultiva cada escuela profesional. Los proyectos de investigación se presentan en hoja 4 con márgenes de 2,5 centímetros del lado derecho y 3,5 del lado izquierdo, margen superior 2,5 centímetros, margen inferior 2,5 centímetros, debiendo figurar el número de página al lado superior derecho. El tipo de letra es Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio y justificada. ¿Sigo, doctor? Ok, hasta ahí nomás. Muy bien, entonces, clarísimo, ¿cierto? O sea, hay que respetar y cumplir las normas. Es en hoja A4, márgenes, derecho, 2,5, izquierdo, 3,5, ¿sí? O sea, margen superior, 2,5, margen inferior, 2,5. El número de la página donde debe ir, ¿qué nos dice Ray? Ray William, debe ser. No está Ray William. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. A ver, Ray, ¿dónde debe ir el número de la página? Al lado superior derecho, doctor. Muy bien. ¿Qué tipo de letra? Times New Roman en 12 puntos. Muy bien, a doble espacio y justificado. Muy bien, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Este es el momento. A ver, déjeme ver si encuentro aquí algo. A ver. Aquí está. Muy bien. Este, por ejemplo, ya es un informe final de tesis. Claro, no es lo que nos corresponde a nosotros, pero lo he cogido a la mano. Muy bien. Bracy. ¿Está Bracy ahí? Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Presente, doctor. Se nota, ¿no? La diferencia 2,5 y 3,5 a la izquierda, ¿correcto? Sí, doctor, sí se nota. Ok, igual tienen que ser todo su proyecto, ¿correcto? Todos tienen que hacer su proyecto así. Muy bien, nos vamos a apoyar en algunos trabajos que han hecho en los semestres pasados para continuar con la presentación. Y entonces tenemos la portada, ¿no? O sea, hoy mismo terminando las clases, ya todo el mundo hace su portada con la idea inicial, ¿no? Anthony, ¿estará Anthony? Anthony. No está Anthony, creo que se ha ido, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Pero en realidad yo no me preocupo porque yo solo califico lo que veo. Si Anthony o quien se sale de la clase o no está en la clase no cumple con los criterios, asumirá su responsabilidad, nada más. O sea, Orializ. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Lea usted lo que continúa, el tercer párrafo y el cuarto párrafo, si se quiere. Está bien, doctor. No se debe incluir las denominaciones de la escuela ni del autor en el encabezado de las páginas del proyecto de investigación. A. La portada, con los siguientes datos: Universidad Andina del Cusco, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana, logotipo de la universidad, título de la tesis, nombre y apellidos del autor o autores, incluir el código ORCID, título autor médico cirujano, nombres y apellidos del asesor y coasesor, lugar y año. Ya, pero en el asesor y coasesor,
incluir el código ORCID. ¿Correcto? Estamos de acuerdo entonces. Y les voy a mostrar algunos ejemplos y se los voy a pasar para ya también ayudar en ese propósito. Y miren, aunque en este caso creo que no está respetando el 3.5 a la izquierda, ¿no? ¿O sí? No, no está respetando. Universidad Andina tiene que ser con esas letras y todo lo demás tiene que estar en Times New Roman. Facultad de Ciencias de Salud, Escuela Profesional de Medicina, nuestro cóndor Pokémon. Aquí debería decir proyecto de tesis. ¿Correcto? Proyecto de tesis. Vamos a guardar para que ya quede ahí. El proyecto todo en mayúscula, como están viendo ahí. No entra comillas, no hay punto final. Actualmente tenemos líneas de investigación que están reconocidas por la universidad. Les he alcanzado ese archivo el día de hoy. Entonces colocan la línea de investigación. Si en algún caso particular no existiese esa línea, porque eso ya está en corrección en este momento, hay un vacío ahí, va a colocar la palabra miscelánea temporalmente. Miscelánea. Eso cuando no encuentren. Por lo tanto, antes de poner la palabra miscelánea, tienen que verificar en el documento que realmente no existe esa línea de investigación. Ok. Línea de investigación presentado por apellidos, nombres, código ORCID, para optar al título profesional de médico cirujano, asesor, código ORCID, ¿no? Aquí una actualización de hace tiempo, pero bueno, este es de... Ok. Entonces, todas las tesis tienen que estar ordenadas. Aquí lo que no está cumpliendo es que sea 3.5 a la izquierda y 2.5 a la derecha, ¿no? Ok, ese es uno. Otro ejemplo. Este sí respeta. Entonces, este es el que les vamos a alcanzar a ustedes, ¿no? Universidad Andina, Facultad, el Cóndor Pokémon. En realidad debería ser proyecto de tesis. Asociación entre el nivel de conocimientos, bla, bla, bla. Línea de investigación presentado por Rosaluz Larota, código ORCID, PAFTAR. Y luego de eso está... Entonces lo tienen que hacer, esto puede ser incluso, miren, hay reglas que salvan la excepción, hay excepciones que sobre las reglas. Proyecto de tesis. Ok. Entonces ya tenemos uno. El anterior era este, ¿correcto? Entonces, una cosa que no me está gustando aquí, no, en este no, es en el otro,
Es que esto del asesor está pegado. Entonces vamos a tener que ajustar aquí arriba. Ok. Ahí está mejor. Y les voy a alcanzar esto a ustedes para que eso sea la base de lo que ustedes van a hacer. Guardar. Ok. Otro más, vamos a ver. El 3, ¿cómo estará? He escogido al azar, o sea, no he escogido el que esté mejor ni nada de eso, ¿no? Este es, por ejemplo, Universidad Andina. Ok. A ver, vamos a pedir la participación. Sofía, está Sofía. A ver, lea una mirada rápido aquí. ¿Qué le llama la atención? Que es un poco diferente respecto a las otras carátulas. Chequee usted bien cómo está. Le voy a mostrar los otros anteriores. Este es el anterior. ¿Sí? Sí. Este en realidad está así, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Pero además de eso hay algo de fondo que espero usted se dé cuenta. A ver. Alguien en clase. Es el que me gusta más. Ok, lo escucho. Doctor, el título de esta carátula no tiene que estar en negrita, a diferencia de los otros. Ok, ese es uno. Ya, ¿qué otra cosa más? Está, por ejemplo, aquí en esto. En uno está doctor, en otro está médico cirujano y en otro está médico cirujano especialista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alumna que ha participado al último, ¿quién potencialmente va a ser su asesor? Porque ya está pensando, ¿no? ¿Me oye? ¿Me escucha? El doctor sea, doctor. Ok, el doctor sea. Entonces hay que verificar si el doctor sea es magíster, es doctor. ¿Sabes algo? No, doctor, solo sé que es especialista en endocrinología. Ok. Entonces, para empezar es médico cirujano y si quieres le pones especialista, ¿no? Porque a veces creo que se sienten menos cuando no les dicen son doctor de cariño, pero académicamente no son doctores, ¿no? Porque para que académicamente sean doctores tienen que tener el grado académico de doctor. Entonces, averigüen eso. Y hoy mismo todos, o de la clase anterior creo que ya les dije, todos deben tener su código ORCID, tanto ustedes como del asesor. Entonces, hoy mismo, y les envío esta portada que es la 3, para que ustedes lo trabajen. ¿Correcto? Y creo que hay una portada más por ahí, déjame ver, aquí está la 4. Igual, ¿no? Podría ser magíster, entonces magíster es MGT. Perfecto. Pero les voy a alcanzar el número 3 para que vean que estamos escogiendo lo que han hecho, de lo que he visto rápido ahora, y me parece que es el que, porque por ejemplo aquí me está, esto tendría que estar separado, ¿verdad?
Entonces, ok. ¿Se dan cuenta? O sea, nuestro trabajo tiene que ser lo más pulcro. Lo escucho. Lo escucho. Sí. No, tiene que haber una línea. O sea, claro. Y pues les voy a mandar el 3, pues. Porque no es que uno presentes como sea, ¿no? O sea, cuando tú ves, tiene que haber estética, ¿no? ¿Sí? Imagínate que esto lo pongo aquí junto. No se ve pues bien, ¿no? Esa es la... Entonces yo les voy a mandar a modo de ejemplo este de aquí. Lo voy a mandar tanto en Word como en PDF. Y lo mando en PDF también porque a veces, dependiendo de la versión del Word que tengan, puede desconfigurarse. Entonces van a tener ustedes ¿alguna pregunta sobre la carátula? O sea, la carátula ya está hecha. Ponen su título tentativo, si luego van a cambiar, eso es otra cosa, pero ya tienen por lo menos con lo general. ¿Escucho? Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, en caso de que aún no tengamos asesor en el tema, Pones Juan Pérez Pérez. Y ya, doctor. Magíster, doctor, pero ya tiene que haber un nombre. Entonces lo pones Juan Pérez Pérez y lo pones con rojita. ¿Sabes qué? Eso tienes que cambiar. ¿Y el código RCID, doctor, también lo dejamos en blanco? ¿O eso también? Le pones mi código 007. Ya, agente de licencia para matar. O sea, le pones un número, pero ya tienes que tener ahí. O sea, eso se llama, hay que hacernos ya, o sea, no hay ningún problema. Le pones ceros, todo con los ceros ya para reemplazar. Entonces le pones rojito todo eso en otro color, azul, azulino, porque sabes que ahí tienes que pero ya tienen que ir buscando el asesor. Pero el asesor también no les va a aceptar de buenas a primeras. Les va a aceptar cuando ya tengan más o menos una idea un poco avanzada, ¿no? Aunque en algún caso tal vez les va a aceptar desde el inicio, ¿no? En algunos casos les va a decir, no, quiero ver, no, ni te conozco bien, o sea, ¿cómo voy a aceptar? No, claro, no les dice eso, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la portada. Luego, después de la portada, viene el índice, ¿sí? Y luego el capítulo 1. Y el índice es todo esto que está aquí. Y por favor, utilicen lo que está aquí, no lo que está en la resolución. ¿Por qué? Porque la resolución tiene problemas en el uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, el profesor sugiere que utilicen ese esquema. Para nuestro vocabulario, nuestra comunicación, cuando el profesor sugiere es de fiel cumplimiento. Entonces le vamos a pedir a ver, vamos a ver a quién está. A Alicia. ¿Está Alicia ahí? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Alicia, cuando el profesor sugiere, ¿qué significa? Que es de pleno cumplimiento, doctor. Es una orden, como en el ejército, ¿no? O sea, es de fiel cumplimiento, ya está. Entonces ya nos estamos entendiendo, ¿sí? Entonces en caso de decir, a ver, Doni. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Doni, cuando el profesor dice sugiere, el profesor sugiere, ¿qué significa? ¿Qué debemos hacerlo, doctor? Ok, muy bien. Porque eso es lo mejor. Muy bien, entonces, aquí está el proyecto para el índice, tiene el capítulo 1, que corresponde a la introducción, el proyecto 2, el capítulo 2, corresponde al marco teórico, y el 3 al método. Y miren,
Los aspectos operativos son de la A hasta la F. No son anexos, son aspectos operativos. ¿Correcto? Algo que no está aquí y le van a agregar es el 2.6 aquí. Vamos a ver, no, está arriba. Miento. ¿Sí? Y en 2.6 le van a poner aspectos éticos, así. Aspectos éticos. O sea, el esquema no ha considerado, pero nosotros lo vamos a agregar. ¿Sí? Ahora, en la práctica, están viendo cómo está aquí ordenado, alineado, todo eso, ¿cierto? Igualito, ¿no? Y el profesor sugiere que utilicen un editor de texto como Zotero, por ejemplo. No sabe, tiene que aprender ya. El fin de semana, dése un tiempo y aprenda a manejar el Zotero. Ahí, vamos a ver, aquí está. Este creo que es. Ok, esta es la carátula. Paulo, ¿está Paulo ahí? No está Paulo, debe estar en la plaza de armas, paseando. Luis J. Presente, doctor. Muy bien. Buenas noches, Luis, compañero. Buenas noches, doctor. Luis, ¿no? Sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a ver. La primera página para el índice es en números romanos minúsculos, es una I. Y está en la parte superior derecha. Luego viene la palabra índice, luego página, luego el índice está en la I y la numeración arábica empieza en el capítulo 1. Algunos me hacen esto, no sé por qué. Wow, no se puede. Como está con Zotero, creo que no se puede desconfigurar. Me lo ponen en 2 líneas. No. Tiene que copiar exactamente como está aquí. Capítulo 2.1, 2 puntos, introducción. ¿Es este de aquí? Ah, no, este es de otra cosa. Este es de la carátula nomás. Ok, vamos a ver entonces. Voy a salir de esto porque ya no tiene sentido. Ok, entonces, miren 1-1, todo está alineado, 1-2-1-1, ¿sí? Y es mejor que lo hagan en 2 páginas, ¿no? Vamos a ver a qué espacio lo he hecho. Esto no necesariamente tiene que ser doble espacio. Vamos a ver en cuánto lo he hecho aquí. Déjenme ver. Eso debe ser aquí. A un espacio, ¿no? Y entonces va en 2 hojas. Se da cuenta, ¿verdad? Hubo un error. Los aspectos éticos lo ponen en el 1.6, por favor. No en el 2.6. En el 1.6. Julio es, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? ¿Julio? ¿O Paulo? Luis, doctor, sí. Luis, escucha. Paulo, lo hemos llamado y no estaba creo que en la plaza de armas. Entonces, ¿estás viendo, Luis? Supongo que tú también cuando presentes vas a presentar algo ordenadito, ¿no?
Y para esto existe un editor de texto que tiene el Zotero, también el Google tiene, o el Microsoft también tiene. Y te vas a dar cuenta, mira, qué ordenado las páginas, ¿no? Porque si lo vas a crecer manualmente, una está más aquí, un número más allá, es todo un lío, ¿no? Esto no les voy a alcanzar, eso ustedes lo van a tener que hacer, porque como van a usar un editor, entonces esto está ligado a un editor muchas veces. Pero lo que sí es que tienen que estar, o sea, hoy mismo, terminando la clase, hacen su carátula, hacen su índice, ¿no? Respetando el uso de mayúsculas, minúsculas, como está, ¿no? Por ejemplo, algunos le ponen, ¿no? Problema general y la G le ponen mayúscula, ¿no? Mal uso, ¿no? Estamos mal acostumbrados a veces. Tiene que respetar como está aquí. Julio, ¿se entendió, verdad? Luis, doctor, y sí. Ah, Luis, pucha, Julio, no sé por qué estoy llamando a Julio yo a ti. Ok, entonces ya estamos ahí, les voy a alcanzar la portada 3. Wow. Ok. Muy bien. Muy bien, entonces volvemos a nuestra presentación y volvemos a nuestro esquema. Lo que viene es el capítulo 1, introducción. Entonces, igual aquí les voy a presentar. ¿Dónde está esto? Tesis. Ok. Respeta 3525. ¿Correcto? Ahí está el índice, es de otra persona, también igual, miren, bien pulcro. Si tienen problemas en esto, pueden, si tienen un sobrino, sobrina, ellos les pueden enseñar, ¿no? Si es que no saben manejar. Y entramos al capítulo 1. Así jóvenes, miren, capítulo 1, introducción, aparte, en diferentes filas. Y empieza la numeración número 1. Aquí era la página I1 en romanos, 2 en romanos. ¿Sí? Y aquí empieza. ¿Eso qué significa? Que la carátula no tiene numeración. ¿Correcto? Y luego de eso viene la introducción, el planteamiento del problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Sí, lo escucho. ¿Con quién estamos? Otra vez. Presente bien. Ya, ok. Sí, pueden hacer ese uso de la negrita para los capítulos. Para los capítulos. Sí, para índice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y aspectos operativos, ¿no? Sí, exacto. Pero está bien la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y aquí empezamos, igual miren el alineamiento que hay, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a nuestra presentación. Entonces, el punto 1.1 es el planteamiento del problema, ¿no? Vamos a hacer una lectura rápida, un comentario y ya estamos.
Ok, Saúl. Muy bien, Saúl lee los dos primeros párrafos. Muy bien. El planteamiento, como dijimos en la clase inaugural, tiene que ver con ese proceso que llama, ¿no? Que hemos venido en llamar, y vamos a volver a esa lámina. Aquí está. Con el proceso de la problematización, para lo cual tienen que conocer ya sobre el tema, revisar, hacer la revisión del conocimiento sólido, con el conocimiento reciente, ya consultar a los expertos, observar la realidad, tal vez ya revisar las historias clínicas, ya haber leído 1, 2, 3 artículos similares o parecidos, ¿no? Con los estudios similares, y que además del título, problemas, objetivos, tienen que ser casi, no todas igual las variables, pero, y sobre todo también que sea la misma población. Entonces, si están pensando hacer desde el inicio todo esto, no está bien. Se supone que a esas alturas ya han leído. Por cierto, voy a disponer tiempo el día miércoles y jueves, así es que ya se van inscribiendo con el delegado. Si no se inscriben y no participan, no se sientan obligados. Voy a entender que ya no requieren tutoría, entonces no hay problema, no me voy a molestar. Pero todos van a tener la oportunidad de pasar, o por lo menos teóricamente tener lo que significa la tutoría, ¿no? Elena, le pedimos a Elena. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Lee los dos párrafos siguientes, por favor. Sí, doctor. Dice, hay que recordar que la ciencia no se constituye en base a opinión, sino en base a hechos. Cuando el investigador describe su problema, presenta los antecedentes del estudio, las teorías en que se basó y los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del problema. Muy bien. Entonces, el planteamiento del problema, si bien es cierto, tiene un componente teórico, desde el conocimiento sólido, etcétera, pero lo más importante es presentar datos objetivos, verificables, que nos muestren que efectivamente el problema se da en la realidad. Elena, ¿está ahí Elena? Sí, doctor. Tentativamente, ¿cuál es tu idea de investigación? Bueno, doctor, había cambiado mi idea. Es factores de riesgo asociado a lumbalgia en enfermeras. Y estaba pensando en el Hospital Regional Cusco. Ok. Mira, pensándolo mejor, puede que te rechacen algo así como eso, porque te pueden decir, oiga, usted no está estudiando enfermería, sino medicina. Esa sería la única observación que podrían hacerte, ¿correcto? Sí, es cierto, hemos hablado el otro día, pero estudiar factores de riesgo asociados a la lumbalgia, sí, pero es mejor que si lo haces en médicos, en estudiantes de medicina, o en cirujanos, o no sé, ¿sí? O en el personal de salud, donde incluye médicos y otras profesiones, también podría ser. Pero es un asunto que tendrás que recoger. Pero igual tienes que mostrar datos objetivos que digan que el problema se da efectivamente en la realidad. ¿Y en qué hospital o en qué ámbito pensabas hacer el estudio? En el Hospital Regional del Cusco, doctor. Ok, entonces el hospital regional, entonces tienes que dar datos para
el lugar donde vas a hacer el estudio. Muy bien, entonces, miren, ahora vamos a dar las pautas de cómo deben ver este asunto. Luigia. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Lea esa lámina, por favor. Sí, doctor. Planteamiento del problema. Plantear el problema consiste en afirmar y estructurar formalmente la idea de la investigación, conformado por 3 elementos. 1. Abordaje teórico-conceptual del problema. 2. Descripción de la realidad problemática. 3. Evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a ampliar un poco. Abordaje teórico-conceptual, descripción de la realidad problemática y evidencia objetiva que el problema existe en la realidad. Entonces, no son subtítulos. Wow. No son subtítulos. No, sino son 3 aspectos que sí o sí tienen que considerar cuando escriban siguiendo las reglas de una monografía. Entonces, voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a hacer un proyecto de tesis denominado Factores de riesgo asociados a la prematuridad en recién nacidos en el Hospital Regional del Cusco. ¿Correcto? Está de más decir que cuando yo doy una idea, un tema, usualmente ese es un tema que ya se ha estudiado bastante. Esto es para evitar que alguien quisiera tomar esa idea y en la próxima clase o sesión de tutoría me lleve esa idea como idea de investigación, ¿no? Entonces, para que no haya malos entendidos, estoy haciendo la aclaración correspondiente. Muy bien. Entonces, desde la teoría, yo tengo que escribir sobre la aproximación teórica conceptual. ¿Correcto? Y la aproximación teórica conceptual es lo que ya está en el conocimiento sólido. Estoy repitiendo, eso se saca del conocimiento sólido, ¿no? Porque hay algunos que lo sacan de conocimiento reciente, no, es conocimiento sólido. Y si voy a hacer sobre la prematuridad, porque es el tema de fondo, en la aproximación teórica conceptual puedo considerar 2, máximo 3 párrafos. Es decir, ¿qué se conoce sobre lo que voy a investigar desde el conocimiento sólido? ¿Sí? Si hay un estudio muy novedoso, tal vez podría tener una, pero la gran mayoría, más del 80% de los proyectos, son sobre cosas que ya se han investigado y de algún modo ya se conocen, pero que por alguna razón yo quiero hacer un estudio sobre eso porque me llama atención o me preocupa la forma, qué es lo que estoy viendo en la realidad. Si voy a hacer la prematuridad como tal, entonces empezaré definiendo qué es la prematuridad. Prematuridad es la interrupción del embarazo, bla, bla, bla. Y se supone que eso tiene una primera referencia bibliográfica. Y esa referencia tiene que ser de conocimiento sólido. Y ojo, tiene que ser de fuente primaria.
Pero mi estudio es factores de riesgo asociados a la prematuridad. Entonces puedo en el primer párrafo definir qué es la prematuridad, pero inmediatamente de la definición puedo hablar algo sobre la importancia de la prematuridad, ¿no? ¿Por qué es importante tocar ese tema? Y podría ver, por ejemplo, cuáles son las consecuencias, ¿no? Es decir, ¿no? La prematuridad es un serio problema de salud pública que cada vez está en aumento, cuyas consecuencias están asociadas a una alta tasa de morbilidad y mortalidad perinatal y sobre todo neonatal. O sea, le doy un complemento sobre la importancia que tiene el tema de la prematuridad. Y eso también tiene su referencia bibliográfica. Tal vez ahí ya no es solo uno, puede ser 1, 2 o 3 referencias bibliográficas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. Vamos a terminar y luego van a volver a preguntar. A ver, ha levantado la mano Edison. Dígame, Edison. Doctor, disculpe, en caso de los estudios piloto, ¿también podríamos ponerlo en esta parte? No. Estamos hablando aproximación teórica conceptual. El estudio piloto va a entrar en el planteamiento, pero no aquí. Aquí la aproximación teórica conceptual es qué es lo que se conoce desde el conocimiento sólido. O sea, ya como conocimiento. ¿Sí? Y eso sería el primer párrafo. El segundo párrafo sería, es la variable dependiente, ¿correcto? ¿Cuál es la variable independiente, Edison? La causa, doctor. No, pero ¿cuáles son factores de riesgo asociados a la prematuridad? Ya serían los factores de riesgo, doctor. Ok, los factores de riesgo, ¿correcto? Entonces, en el segundo párrafo voy a colocar lo que ya dice el conocimiento sólido. Puedo tener más de una referencia. Entonces, los principales factores de riesgo reconocidos, asociados a la prematuridad y reconocidos como tal son, y enumeran 5, 6, 8, los más importantes, los que ya están como parte del conocimiento sólido. Y con ese párrafo habríamos hecho la aproximación teórica conceptual. Hemos definido qué es la prematuridad, cuál es su importancia, qué consecuencias trae, y también hemos descrito lo que ya se conoce, los más importantes y reconocidos factores de riesgo. No están todos, porque estamos hablando del conocimiento sólido. Luego de eso, entramos a la descripción de la realidad problemática. Y la descripción de la realidad problemática tiene que ver usualmente con información, datos estadísticos. A veces puede ser cualitativo, ¿no? El último consenso sobre hipertensión realizado, ¿no? en la 5ª conferencia mundial refiere a la necesidad, esa es, digamos, una recomendación, pero de un grupo así de importancia, ¿no? No es que el profesor en clases recomendó, no, eso no tiene mayor valor, ¿no? O sea, digamos, objetivo, subjetivo sí, pero objetivo no. Y ya la descripción de la realidad problemática es algo objetivo. Pero es información a nivel global, a nivel latinoamericano, a nivel de Perú o a nivel de Cusco. Por ejemplo, si voy a hacer en el hospital regional, podría tener datos de prematuridad para Cusco como región. Y todo eso forma parte de la descripción de la realidad problemática. Y finalmente, tengo que mostrar la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Y me he puesto evidencia objetiva que el problema existe en la realidad. Este es el aspecto más importante del planteamiento del problema.
porque ustedes tienen que demostrar, por ejemplo, que el problema de la prematuridad es serio en el hospital regional. Y no requiero solo datos respecto a la prematuridad. Datos de prematuridad para el hospital de estudio, digamos, vamos a ponerle. En este caso, los del hospital regional. Así como datos de 3, puede ser 2, 3, 4 factores de importancia que expliquen el problema. Ok. ¿Eso qué significa, jóvenes? No es ahí. No es ahí, aquí es. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si uno de ustedes va a hacer ese estudio, va a pedir datos de prematuridad en el hospital, puede pedirlo en la direza, puede pedirlo en el MINSA, piden los tres porque a veces unos tardan, otros no. Entonces también eso se valora. Si piden desde ahora van a tener, pero si piden esa información un día antes de que presenten el proyecto y luego presentan diciendo, hemos pedido, no me han dado esa información, pero yo voy a verificar pues que si has pedido un día antes, no tienes porque te descuidaste. ¿Correcto? Así de simple es la cosa, ¿no? Entonces, tomen las precauciones del caso para todo esto que estamos mencionando. Wow, ¿dónde está esto? Aquí está. No es ahí. Pero no está ahí. Está en... A ver. Ok. Entonces, el dato para Cusco no sirve, tiene que ser del hospital regional. Entonces, puedo pedir la información de la prematuridad en recién nacidos desde hace 10 años, ¿cómo está? Para ver la tendencia. Se supone que si yo pienso que ese es un problema que cada vez está aumentando, los datos que me van a dar dice que año hay mayor número de casos de prematuridad. Y eso que me presentan en una tabla, en un gráfico, lo tengo que explicar en palabras para sustentar de que la prematuridad está en incremento año a año. Ha pasado de tantos casos el 2010 el 2015 tanto, el 2020 tanto y el 2024 o 23 tanto. Algo así, ¿no? Pero que veamos que está en incremento. Pero además de eso, tendrás que revisar unas 30, 40 historias clínicas. No vas a estudiar todos los factores. No. 2, 3, 4 factores. Como ya desde el conocimiento sólido has revisado y has dicho, los principales factores son. Entonces, y además si has revisado algunos estudios previos, te vas a dar cuenta que hay algunos datos que son importantes y hagas donde hagas el estudio,
ese factor va a salir como tal. O sea, el estudio va a demostrar que ese factor existe y es un factor de riesgo. Pero entonces la pregunta sería, si ya sabe para qué hago el estudio, no. Lo que pasa es que quiero saber qué peso tiene aquí en Cusco ese factor. Por ejemplo, en prematuridad, uno de los factores que tendría que estudiarse sería el control prenatal. Si tiene o no tiene el control prenatal, la gestante, y si tiene control, ¿cuántos controles? Entonces, número de controles prenatales. Entonces, en el estudio piloto, de las 50, 60 historias, tiene que revisar el datos sobre el número de controles prenatales. Otro puede ser sobre el antecedente de prematuridad, o ya escogerá, pero escoge los 3 más relevantes, más importantes, y los cuales probablemente va a demostrar también que es un factor de riesgo en el estudio que va a hacer en el hospital regional. Entonces requiere datos no solo de la variable dependiente, sino también de la variable independiente. ¿Por qué? Como vas a tener datos, ¿no? Vas a tener que hacer un pequeño estudio exploratorio, ¿no? Entonces, donde vas a tener prematuros, no, con prematuridad, sin prematuridad, con control prenatal, sin control prenatal, y vas a tener que calcular el OR, el intervalo de confianza y el valor de P. Para que veamos que eso, ¿cómo es? Voy a entrar a esto de aquí. Y les voy a presentar un proyecto que hicieron mis alumnas el año 2019. Ahí está, deben conocer algunos de ellos. Mosqueira creo que está aquí en la clase. Bueno, Milagros ya está haciendo su internado. Astrid va a empezar el internado ya pronto. De hecho, que vamos a revisar como ejemplo, sus 2 proyectos porque están bien desarrollados. Y ya este es un jóvenes, miren, esto es un proyecto que han hecho en el curso de metodología de la investigación, ¿no? O sea, cuando eran categoría Kids, ¿no? Pero miren, pues, qué bien hecho, ¿no? Igual ahí. Aunque aquí han tenido problemas del alineamiento, pero ya les he mostrado que ahora lo han hecho bien. Entonces voy a ir a esta. Entonces, en esa época, el esquema decía que era fundamentación, ahora es planteamiento, pero es lo mismo. Y miren, lo he dividido en 3 colores: la aproximación teórica conceptual, la descripción de la realidad problemática y la evidencia objetiva. No puede ir en más de hoja y media, 2 páginas esto. No puede ir. Entonces, ¿cuál es el estudio? Para que todos vean. Factores asociados a la depresión durante el embarazo en las gestantes del Hospital Regional de Cusco 2019. ¿No? Muy bien. Y vamos a pedir que Roberto está ahí. Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Roberto. A ver, léenos esos 2 primeros párrafos. Ok, doctor. La depresión durante el embarazo, o también conocida como depresión antenatal, es un problema psiquiátrico común en gestantes y similar a la depresión en una persona normal. Durante el embarazo, la mujer sufre de varios cambios químicos en el cerebro, los cuales se relacionan con la depresión. Esta puede agudizarse por problemas de la vida y resultar en una depresión antenatal.
Los factores asociados a la depresión prenatal son antecedentes familiares y personales de depresión, falta de apoyo social, consumo de drogas, nivel socioeconómico bajo, mala relación con la pareja, complicaciones con el embarazo, embarazo no deseado, antecedentes de abortos, preocupación por el bebé, baja autoestima, falta de control prenatal, dificultad sexual, cambio de conducta alimentaria. Ok, continuamos. Ya, doctor. En el caso de los antecedentes familiares y personales, incrementan la probabilidad de que la gestante desarrolle depresión. La falta de apoyo social puede ser la causante como la consecuencia de la depresión, ya que la persona se aísla. El consumo de drogas no soluciona los problemas que la gestante pueda tener, más bien los empeora y la llevan a la depresión. Existe una gran interacción entre nivel socioeconómico y depresión. Las gestantes que tienen nivel socioeconómico bajo son más propensas a deprimirse, pues este problema les causa gran ansiedad. La relación con la pareja puede ser tanto un factor de riesgo si es negativo como uno preventivo. Si es positiva, en el caso de las embarazadas, si la relación con el padre del bebé es mala, es probable que desarrollen depresión. Si la madre tiene complicaciones durante el embarazo, desarrolla ansiedad por su salud y la del bebé, lo que conlleva a depresión. Al existir antecedentes de aborto, la madre piensa que puede volver a tener uno, por ende se pone ansiosa y tiende a tener depresión. Ok. Por ejemplo, aquí no está completo, pero le estoy mostrando solamente cómo es que en la intención de hacer. Puedo mostrarles otro ejemplo donde esto esté más detallado, claro que sí. Tal vez aquí lo que faltaba es hablar de la importancia de la depresión, ¿no? ¿Qué consecuencias trae, no? Aunque algo de eso está en el tercer párrafo, pero digamos ordenadamente debió estar después de la definición y luego los factores. Aquí trata de hablar un poco más ampliamente de los factores, pero ya no es necesario, suficiente con que diga los factores reconocidos son tales y tales. Pero claro, estamos hablando de alumnos de pregrado. Y la referencia bibliográfica, miren, entre paréntesis y en superíndice. Estaba hablando con ¿quién? Con Roberto. Robert. Se reconoce cómo se hace el superíndice, ¿no? Sí, doctor. ¿Sabes hacer o no? Para que te dé el ejemplo. Más o menos, pero tal vez nos podrías... No, más o menos, no. Estás con Dios y con el diablo. Tú, o estás con Dios o con el diablo, no a medias. Ya, normalmente vas a poner uno así, ¿correcto? Sí, doctor. Entonces lo que vas a hacer es bloquear ese uno. Es que esto está hecho con un procesador de texto, por eso es que ya... Entonces, aquí está en la parte superior, aquí es x al cuadrado, entonces superíndice dice. Colocas y ya está. Y después del superíndice viene el punto, no antes. Supongo que están tomando nota. Había algún alumno, o hay, seguramente tal vez, esto es mi hipótesis, más de un alumno solamente ha aprendido y ni siquiera está en la clase, ¿no? Porque la clase para eso es importante, es más que una clase, un taller, ¿no? Donde estamos dando ejemplos. Entonces, si me ha puesto el punto antes, no ha estado en clases, para mí sencillamente. Pero ya no es problema para mí, porque eso va a ver con su calificación. Correcto, no hay problema, no me voy a molestar, yo solamente voy a calificar lo que voy a ver. Entonces, y en este caso, por ejemplo, los factores tiene dos referencias, ¿no? Se ponen 2,3. Ahí está. Y en superíndice. Eso es la aproximación teórica conceptual. Ahora es
la descripción de la realidad problemática. Le vamos a pedir a Álvaro que nos lea eso, por favor. Lo que está en amarillo. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a proceder a leer. A nivel internacional, se conoce, según la Organización Mundial de la Salud, que la depresión afecta a más de 300 millones de habitantes del mundo. Se da más en mujeres, un 5.1%, que en hombres, un 3.65%. Además, es la causa más notable dentro de la carga mundial de morbilidad femenina. Según la Organización Panamericana de Salud, la OPS, es más común entre los trastornos mentales de la población de América Latina y el Caribe. Asimismo, en los países en desarrollo, entre el 20 y 40% de mujeres padece de depresión durante el embarazo o posparto. Continúe. Mi estimado. A nivel local, está bien, doctor. A nivel local, disculpe, no se logra visualizar bien, doctor. Are you crazy, man? ¿Qué dice el deudor? Lea usted. Ya. A nivel nacional, según el estadístico del Instituto Materno Perinatal del año 2018, hay un total de 96.286 embarazadas atendidas en consulta externa sobre especialidades en las que se encontró que 21.817 gestantes, el 22.7%, asistió a los consultorios externos donde se encuentra psiquiatría, el cual tiene 322 consultas atendidas y el número de atenciones fue de 469, dentro del cual se encuentra que en caso de trastorno mixto de ansiedad y de depresión lo presentan 123, las cuales van a representar el 26.2%. El trastorno depresivo recurrente, episodio leve, tiene 90 personas, un 19.2%, y el episodio depresivo leve, que son 32, un 6.8%, son las diagnosticadas de la población atendida en dicho consultorio externo. Ok. Esto de aquí está bien desarrollado, la primera parte. La segunda ha cogido el boletín de un instituto, el máximo instituto. Ojo, pueden coger información de boletines, etcétera. Podría haber cogido, por ejemplo, en algunos casos, información a nivel nacional, regional, sobre el dato de depresión en embarazadas, por ejemplo. Seguramente no encontraron y colocaron esto. Como fuese, jóvenes, aquí, ojo, repito, reitero, aquí no se usa estudios previos, estudios recientes. Repito, reitero, no se coloca estudios previos. Los estudios previos tienen su lugar en antecedentes teóricos, pero no aquí. Aquí son datos estadísticos de organizaciones, del MINSA, la OPS, la Sociedad Mundial de Pediatría, no sé, pues, ¿sí? Pero son datos estadísticos que dicen que la depresión en gestantes es un problema. Y finalmente el grupo hizo una encuesta piloto. Y entonces le vamos a pedir a Patricia que haga la lectura de ese estudio que hizo el equipo. No está, creo, Patricia. Vamos a ir donde Karim. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. La lectura. A nivel local en nuestra ciudad del Cusco se realizó una encuesta piloto a 50 gestantes de entre 18 y 39 años con el objetivo de evaluar la prevalencia de la depresión en embarazadas y determinar qué factores están asociados. Entre las mujeres embarazadas del Hospital Regional del Cusco, de las cuales se obtuvo que el 22%
corresponde a gestantes sin depresión. El 36% a gestantes sin depresión, pero con estado de ansiedad. El 40% presenta depresión a mediana intensidad y el 2% presentan un estado depresivo severo. Dentro de los factores asociados tenemos el factor dificultades sexuales, OR de 2.09, intervalo de confianza al 95%, entre 1.32 a 25.05. Doctor. P igual a 0.013. Ya. Continúe. ¿Qué indicaba que la presencia de este factor aumentaba 2 meses? Bueno, está presentando los datos, pero miren, ha hecho una revisión y está presentando datos estadísticos, no solo el porcentaje, sino que ha hecho tablas tetacóricas donde han presentado el valor del OR, el valor del intervalo de confianza, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer pruebas diagnósticas, presentarán datos de sensibilidad, especificidad, lo que sea. Pero no basta. Y miren, al final ponen 12. O sea, hace una referencia bibliográfica. Y vamos a ver sus referencias. Claro, esto tiene algunos ajustes, no está acabado y para el nivel que era, pero para que vean cómo en metodología, igual que han habido otros grupos que también han hecho muy buenos proyectos en ese momento. Entonces, lo que quiero ver es, y lo otro, miren, una cosa muy común, a veces encuentran datos de la OMS, y por decir ese dato de la OMS, sacan de una publicación, de un artículo, lo que sea, pero nos da información para el 2015, y ahora estamos en 2024. Y me copian, igualito, y eso está mal. Lo que tienen que hacer es entrar otra vez a la página de la OPS y buscar esa información actualizada. ¿Sí? Muy bien. Y entonces ya tienen aquí, por ejemplo, este grupo ya tenía, hasta ese momento, tenía 12 referencias bibliográficas. Vamos a ir a sus referencias. O sea, ustedes también ya tienen que escribir sus referencias bibliográficas. Les he alcanzado un documento donde está cómo se hacen las referencias. Supongo que eso que van a ver ustedes aquí es igual que sus referencias que han hecho cuando han hecho metodología o cuando hacen trabajos que les piden vuestros profesores. Respetando las normas de Vancouver. Hay diversos, hay el APA, el Chicago, hay varios. Y a veces los alumnos no se percatan de eso. No, puedes coger, incluso a veces hay revistas que dan sugerencias de cómo hacer la cita. Pero ¿qué pasa si está en APA? ¿Qué pasa si está en Chicago o en otro sistema? Entonces ustedes tienen que verificar, en base a eso, tienen que hacer y revisar con las normas de Vancouver. Y tiene que terminar con esto que está aquí, que está en azulino, que es el link. De tal manera que si yo aprieto ese link, debería ubicar la referencia bibliográfica. Entonces, con la revista, la editorial, el tomo, el número, todo, ¿no? Y aquí debe estar la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Presentaron el 2019 y su información era del 2018, ¿no? O sea, lo actualizaron, ¿no? Y así. Este se debe haber corrido. Ahí está. Y espacio. Perfecto. Y ellos tenían hasta el 12. Entonces ya tienen que revisar desde el primero normas de Vancouver.
Entonces les hemos mostrado desde la práctica qué es lo que esperamos que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas... Wow, ¿qué pasa? Aquí es tesis work. Next work es UAC. Ok. Preguntas hasta aquí. Porque ya habríamos terminado con el primer punto. Planteamiento del problema. Muy bien. Lo que sigue es la formulación del problema. Y vamos a hacer un repaso de los aspectos más importantes, porque ya deben, ya no solo identificar el problema, ya deben estar redactando sus problemas, sus objetivos, ¿no? O sea, por eso es que ya ahorita estamos contra el tiempo, ¿no? Cuanto más tarden, más problemas o dificultades pueden tener. Solange. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ok, lea esa lámina, por favor, con calma y pausa y en voz alta. Mediante una pregunta general directa, vale decir clara, concisa y concreta, se presenta el problema que se espera resolver y debe incluir en forma nítida el punto de conflicto o problema en el que se va a centrar la atención y la relación con la situación de dificultades. A continuación, la pregunta general se desagrega en una serie de preguntas específicas que abarcan todos los aspectos que comprende el problema. Posee suprema importancia porque delimita y orienta el proceso de indagación y sirve como criterio de las hipótesis y de la organización de las conclusiones. Muy bien. Y ahora vamos a pedirle a alguien que nos lea la siguiente. Le vamos a pedir a Jacqueline que nos lea esa lámina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Formulación del problema. Una de las etapas más importantes del proceso investigativo es la de identificar, definir y formular un problema. Existe una serie de criterios que deben tomarse en cuenta, para lo cual tomaremos la opinión de Kerringer. Criterios: formulación en forma de pregunta, expresar relación de dos o más variables, debe posibilitar la prueba empírica de las variables, verificabilidad y mensurabilidad, debe expresarse en dimensiones de tiempo y espacio y debe definir la población objeto de estudio. Muy bien, en realidad esto ya lo hemos cambiado porque el objeto de estudio es la persona, ¿no? Entonces aquí esto va a quedar así: tiempo, espacio y persona. Entonces, cuando ustedes redactar es sencillo, siempre y cuando ustedes hayan leído y tengan claridad en lo que quieren investigar. O sea, lo más simple y sencillo que ver, solamente hay que seguir las reglas que estamos mencionando. ¿Ya? Por lo demás, es algo simple y sencillo. Entonces, el mayor problema es el planteamiento del problema. Por eso el planteamiento del problema vale, creo, como 25 puntos sobre 100. O sea, si no tienen nada de eso, van a tener problemas serios, ¿no? En la valoración del proyecto, ¿no?
Pero como fuese, estos son los criterios técnicos para formular el problema. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes formulen el problema, verifiquen que su problema que ha planteado tanto el general como los específicos cumplan con estos criterios. Primero, están en forma de pregunta, check, correcto, un check. ¿Expresan una relación de dos o más variables? Sí, check, es decir, hay variable independiente, hay variable dependiente. En las tutorías que hemos hecho la semana anterior con los grupos, hemos mostrado, demostrado y hemos visto que más de una persona confundía el sujeto de investigación con la variable independiente de investigación. Por eso que hay que chequear si realmente hay esto. El siguiente es que si las variables que quiero estudiar pueden ser verificables y pueden ser mensurables. Y finalmente, la redacción de la formulación del problema debe expresarse en las dimensiones de tiempo, espacio y persona. Vamos a ir al ejemplo y vamos a coger este de aquí. Entonces, miren, supongamos que yo voy a hacer los factores asociados a la depresión durante el embarazo en las gestantes del Hospital Regional de Cusco 2019. Este es el problema general. Y le vamos a pedir a Jordan, debe ser Jordan. Presente, doctor. ¿Ya se presentó usted con los compañeros? No, doctor, compañero, buenas noches. Ok, muy bien. Este problema general, como está planteando, cumple con los criterios técnicos para formular un problema. ¿Cuál es el primer criterio? Que tenga en cuenta los objetos a estudiar, el sujeto. ¿Cómo? Y el tiempo, doctor. Un momentito, ¿estás en clases tú? ¿Estás en clases? ¿Estás atendiendo? Porque acabo de mencionar, o sea, claro. O sea, un estudiante de medicina de la Universidad Andina del Cusco tiene que estar a la altura y tiene que, en base a los criterios que el profesor da, tiene que formular su idea. Y aquí están los criterios para que recuerdes. Y supongo que estás tomando nota, ¿no? Tendrás tu cuaderno, pero si no vas a tener serias dificultades. ¿Qué dice el primer criterio? Formulación en forma de pregunta. Muy bien, vamos a volver. Jordan, ¿está formulado en forma de pregunta? Sí, doctor. Está... Ok, entonces cumple con el primer criterio. El segundo criterio, léelo tú ahí. Expresar relación de dos o más variables. Ok. En el proyecto, expresa una relación de dos y más variables. ¿Cuáles son esas variables en estudio? Los factores asociados y la depresión durante el embarazo, doctor. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente vendría a ser la depresión durante el embarazo, doctor. What? Are you crazy, man? ¿Qué es la variable independiente? Es la supuesta causa. La variable dependiente es el efecto. ¿Cuál es la causa aquí? Los factores asociados. La variable independiente son los factores asociados. ¿Y la variable dependiente? La depresión durante el embarazo. Muy bien. Entonces cumple con el segundo criterio. El tercer criterio, esas variables que está planteando son verificables y mensurables. Por lo menos la depresión sí.
Sí, doctor. Los factores asociados luego habrá que verificar que sean mensurables y verificables. Pero por el momento sí. Y finalmente el cuarto criterio, ¿qué dice? A ver. Debe expresarse en dimensiones de tiempo, espacio y persona, doctor. Ok, tiempo, espacio y persona. ¿Cuál es el tiempo ahí? El año sería, doctor, 2019. ¿Espacio? El Hospital Regional del Cusco. ¿Persona? Las gestantes. Perfecto. Entonces dirías que este problema está bien enunciado, ¿cumple con los criterios? Sí, doctor, sí cumple con los criterios. Ok. Entonces, como tú vas a hacer ese estudio, pues es algo hipotético, entonces tú se supone que ya conoces desde el conocimiento sólido qué factores están descritos y recontra reconocidos para la depresión, pero hay otros factores que no están bien reconocidos que varían de un lugar a otro. Muy bien. Entonces, producto de lo que has revisado en las historias, en el conocimiento sólido, y también has revisado en los estudios previos, vas a identificar los factores asociados, ¿sí? Y lo que vas a hacer es un listado de todos tus factores que has identificado. Tal vez el conocimiento sólido describe 6 factores o 5, no más, porque en los libros hay pocos factores. Pero esos factores son casi, diríamos, factores universales. Es decir, donde hagas el estudio, siempre el resultado va a ser que va a salir que es un factor de riesgo. La diferencia es qué peso tiene. Y las otras, ocurre que en algunos lugares se presenta como factor, en otros no, en otros tiene más peso, en otros no. Pero estoy obligado a hacer un listado de todos los factores. Una vez que ya he revisado todo eso, me voy a hacer me voy a hacer los problemas específicos y voy a ir a otro archivo para dar ese ejemplo. Aquí. Ok. Estamos con Michael Jordan. Sí, doctor, presente. Ok. No eres Michael Jordan, no, tú eres Jordan nomás. Sí, doctor. Ok, muy bien, Jordan. Pues, ¿cuáles son los factores asociados? Imagínense como el alineado, todo eso. Luego, los problemas específicos. Hemos dicho que has hecho un listado, ¿correcto? Has hecho un listado de todos los factores que potencialmente puedes estudiar. Y en lo posible hay que estudiar la mayor cantidad de factores posibles. Ese es el criterio de los estudios de factores de riesgo o de los factores asociados. Entonces, supongamos que tienes 20 factores a estudiar. No vas a plantear pues 20 problemas específicos. O sea, para cada factor, para cada variable, tendrías que tener un problema específico. Empezarías diciendo, ¿será la inadecuada asistencia al control prenatal un factor de riesgo asociado a la prematuridad en el gestante del hospital que acude al Hospital Regional del Cusco 2010? Y así, ¿no? Imagínate 20, 25 problemas específicos. No. A lo más podemos tener 3, 4, 5. Y entonces lo que hacemos, ¿qué cosa es? Categorizamos. Por ejemplo, dependiendo, si esto es un estudio de casos y controles, no se hará prevalencia.
Pero si el estudio es transversal analítico, entonces el problema será cuál es la prevalencia y los factores asociados. Por eso el enunciado va a variar. Esto, por ejemplo, prevalencia y factores sirve para los estudios transversales analíticos, pero si solamente es un casos y controles, entonces está bien como estaba descrito ahí. Muy bien. ¿Y qué pasa? Esto que está en azul es parte del listado. ¿Sí? Eso estaba en tu listado. Pero como no podemos colocar 15, 20 factores, ¿qué hacemos? Categorizamos. Factores sociales, factores psicológicos, factores maternos, factores obstétricos. ¿Correcto? ¿Y por qué no hay factores del producto? Porque es durante el embarazo. Si, por ejemplo, el estudio hubiese sido después del embarazo, entonces tal vez podríamos considerar factores del recién nacido, del neonato, ¿no? Pero como fuese, está ahí. Y entonces decimos cuáles son los factores sociales y entre paréntesis vamos a poner las variables o factores de riesgo que hemos identificado para estudiar. Factores psicológicos y ponemos entre paréntesis los factores o variables que vamos a estudiar. Se supone que yo no voy a estudiar factor social ni voy a operacionalizar, yo voy a operacionalizar lo que está en azul. Y igual en la redacción está en forma de pregunta, expresa una relación de dos o más variables, es mensurable, es verificable, está en tiempo, espacio y persona. ¿Correcto? Hasta ahí. Pero puede que alguna persona haga un estudio de la relación de una variable independiente con una variable dependiente. O sea, y tú y su relación con la ruptura prematura de membranas. En ese caso, el título será ¿cuál es la influencia de la infección del tracto urinario en la ruptura prematura de membranas en gestantes hospitalizadas, Hospital Antonio del Cusco 2024? Igual, en forma de pregunta, bla, 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 relación de dos o más variables, verificables, observables, dimensiones de tiempo, espacio y persona. ¿Sí? Igual puedo poner las variables que yo considero. No voy a entrar ya en el detalle, pero esa es la idea. Para los que van a hacer pruebas diagnósticas, porque hay alguno que creo que quiere hacer pruebas diagnósticas, vamos a coger este proyecto que me acaban de pasar. Esto corresponde a una de sus compañeras que ahorita está haciendo el internado. Está en su segundo mes, pero que ya tiene su informe final de tesis y que me lo ha alcanzado para que le damos la revisión correspondiente. Entonces, vamos a ir a ver. Esto es el informe final de tesis, o sea, ya lo revisamos esto y ya está listo. Apenas termine, lo va a presentar. Por ejemplo, ella tiene esta costumbre de hacer un tap, ¿no? Al inicio. También es válido, ¿no? Pero en todos está lo mismo, ¿no? O sea, no es que uno nomás. ¿Sí? No es que uno más. Y nuevamente, su estudio es este, miren, a ver. Valor pronóstico del índice neutrófilo linfócito en resultados clínicos adversos a los 3 meses en pacientes con ictus isquémico del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, E-Salud del Cusco 2023-2024. Es un estudio de cohorte de seguimiento, ¿no? Trabajo muy bueno y muy interesante. Está en inglés. Entonces,
El tema de fondo es el ictus. Define qué es el ictus. Su variable independiente tiene que ver con el índice neutrófilo. Explica qué es el índice neutrófilo. La importancia del índice neutrófilo, ¿no? Respeta todo, miren las referencias en superíndice. Hasta ahí. Aproximación teórica conceptual. No. Ok. Luego, la descripción de realidad problemática a nivel mundial tiene sus datos y eso lleva hasta aquí. Y finalmente, ella ha hecho una revisión, un estudio piloto, un estudio exploratorio, ha revisado 50 historias y con sus datos de OR, de lo que corresponda, y ha hecho un resumen. Y este resumen lo ha hecho como si fuese un resumen de un estudio previo. Y eso corresponde al número 15, como ustedes verán. ¿No? Ha utilizado 15 referencias bibliográficas en el planteamiento. Está en una hoja y media, 2 exacto. Y ahí está el problema. Entonces, los que van a hacer prueba diagnóstica, por ejemplo, primero van a evaluar la asociación. Y la asociación, algunos le van a decir que se mide con correlación R, ¿no? Pero el R ya es algo prehistórico, ¿no? La asociación van a medir con el OR, el riesgo segundo. Luego de eso tienen que estudiar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, punto de corte, índice de iodo y área bajo la curva. Todo eso tienen que estudiar. O sea, los que van a hacer pruebas diagnósticas tienen que tener, ¿no? Es para el índice neutrófilo linfocito, esto para el ictus y así, ¿no? Entonces se dan cuenta. Y ordenadamente, y está todo alineado, cumple con los criterios y todo, ¿no? Entonces, les estoy mostrando en la práctica que así tienen que hacer porque solo de ese modo van a poder alcanzar el puntaje que requieren para valorar vuestro proyecto. Sí, les estoy mostrando en los hechos de alguien que ya terminó el curso con nosotros, ha hecho el estudio, está en el segundo mes del internado, ya tiene su informe final. Incluso su informe final lo tenía antes de empezar el semestre. Sí, pero yo no tuve mucho tiempo, pero esta semana que tenemos nos vamos a reunir con él. Entonces, para que vean en la práctica, o sea, qué es lo que esperamos y ustedes también sepan a qué atenerse. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, déjenme ver. Voy a marcar primero mi asistencia. Wow. Ok. Cierra. Perfecto. Entonces volvemos a la realidad. Entonces ya tenemos planteamiento del problema, formulación del problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una pregunta. En el tema de los factores, doctor, si es que
el conocimiento sólido me está dando factores que son difícilmente de medir. ¿Los considero igual para examinarlo en mi estudio? Sí, vamos a ver. ¿A qué le llamamos difícil de medir, por ejemplo? Por ejemplo, le va a dar el síndrome EASY. Por ejemplo, doctor, digamos un factor que está tipificado sería la densidad mineral ósea, doctor, y para medir eso se necesita estudios con costo, pero eso está considerado como factor de riesgo, ¿no? Entonces, eso para adherencia al tratamiento, doctor. O bueno, para efecto adverso en el tratamiento de un medicamento. Sí, doctor, he encontrado estudios previos que también medían. Nuevamente, la pregunta es un dato, una variable vital e importante para entender el estudio? Como tal, doctor dice que sí lo consideran en la bibliografía. No hables en tercera persona, pues habla en primera persona. Tú ya has leído. O me puedes decir, doctor, voy a leer más, pero hasta donde conozco, te estoy preguntando a ti. ¿Esa variable, ese factor, es vital y trascendental para entender el estudio que vas a hacer? ¿Sí? ¿No? No, doctor. Ya. Si no es trascendental, puedes obviarlo, pero si es trascendental, busca mejor otra idea. Así de simple. Si es vital, para entender, ¿sí? Porque si no, ¿cuál es tu idea de investigación? A ver, para entenderte. Doctor, era densidad mineral ósea asociada al consumo del tenofovir en pacientes con VIH. No, pues entonces es vital, pues si no puedes medir, ¿cómo vas a demostrar? Entonces, si no puedes demostrar, entonces puede haber otras alternativas. Si te conoces esto, puedes buscar financiamiento con CITEC, etcétera, puedes pedir adelanto de herencia, cualquier cosa, ¿no? Pero si no puedes eso, busca otra idea, que no te dé el síndrome del primer amor. ¿Sí? El tema puede ser interesante, pero si digamos, no es factible económicamente, porque el tema es económico, ¿verdad? Sí, doctor. Ahí, claro, entonces tienes que buscar otra idea. Por eso, cuando me preguntan, tiene que ser concreto, porque si no les da el síndrome EASY. EASY sería EASY, ¿no? Entonces, ese es el síndrome EASY. No, a ver, dime tu idea. Si la variable independiente es ese dato mineral óseo, o sea, la única forma es de que todos los sujetos tengan ese examen, ya sean casos o ya sea el grupo control. Y si no hay posibilidad de hacer, o muy pocos tienen, tampoco vas a poder hacerlo. El tema es interesante. O lo otro es, hazlo, pero que sabes que vas a buscar el financiamiento. Es otra vez el título, dame a entender, por favor. Densidad mineral ósea asociada al consumo de tenofovir, doctor, en pacientes con VIH. ¿Y qué tan importante es el consumo del tenofovir? El tenofovir, doctor, es un medicamento de primera línea en el régimen con todos los pacientes con VIH. Es el primer medicamento que consume un paciente. Entonces... Pero tendrías una sola variable. ¿Quiénes son los sujetos de investigación? Pacientes con VIH. Pacientes adultos con VIH. Y que reciben tenofovir. Sí, doctor. Entonces tendrías una sola variable. Sí, hasta el momento sí. No sirve. ¿Sabes qué? Escapa del síndrome del primer amor. Está bien, doctor. ¿Ya? Ok, muy bien. Ok, más preguntas. Muy bien. Y vamos a terminar la sesión con algo corto. Sí, lo escucho. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Una pregunta, doctor. Para el tema del proyecto piloto,
¿cómo se selecciona la población o es de acuerdo a se saca estadísticamente o cómo selecciona? O sea, vamos a ver. Para el estudio grande que vas a hacer, se supone que tienes criterios de inclusión y exclusión. Eso mismo lo aplicas para el estudio piloto, ¿correcto? ¿Cómo sabes? Porque ya has leído estudios previos, similares, parecidos. En el caso de que les he mostrado, ellos fueron al hospital y cuando salían de la consulta les hacían la encuesta. Pero en muchos de los casos ustedes van a revisar historias clínicas, ¿correcto? Entonces, escogen historias que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, dependiendo qué tipo de estudios. Por ejemplo, si va a ser transversal, hay un modo de escoger. Si va a ser caso y controles, escoges el caso y luego escoges los controles. Pero como fuese, tiene que haber un criterio de selección, de inclusión y exclusión para cualquier circunstancia. Y luego de eso, no vas a estudiar todos los factores. Por ejemplo, en depresión puede haber 20 factores, depresión en gestantes, pero puedes estudiar solamente 2, 3 factores, los más importantes y donde se supone que tú también, al ser un factor universal, tú vas a encontrar que sí es un factor de riesgo. La diferencia es cuál es el peso que va a tener. Y eso es lo que han hecho estas personas, ¿no? El último que les presenté de valor pronóstico ha revisado 50 historias, ¿no? Pero no ha revisado todas las variables independientes, sino 2, 3. Y con eso ha sido suficiente. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más? A ver, déjeme ver aquí. No, no es ese. Entonces estamos... Ok. Vamos a hacer sobre los antecedentes teóricos, antecedentes del estudio. Y le voy a pedir a Brian que lea esa lámina. Presente. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Antecedentes teóricos, antecedentes del estudio. Ninguna investigación parte de cero, pues se da dentro de la corriente de construcción del conocimiento científico. Se debe identificar las investigaciones previas que se relacionen con el problema, objetivos, variables y población de la investigación planteada. Ok, muy bien. Supongo que ya todos han terminado el curso de búsqueda bibliográfica de la OPS, ya conocen cómo se hace. Entonces, primero, difícilmente, porque como he dicho, por lo menos el 80% ya sobre cosas conocidas y que queremos saber ese dato porque hay una preocupación de algún modo u otro respecto a algún aspecto y que nos motive el estudio en Cusco o en el hospital que hemos identificado o la población en la que hemos identificado para hacer el estudio. Entonces, por lo tanto, ninguna investigación parte de cero. Ni siquiera, miren, cuando había COVID, no partíamos de cero, porque ya estudios similares o parecidos con otros tipos de coronavirus o con influenza eran parecidas. Ni siquiera ahí era de cero. Claro que no era lo mismo, de acuerdo también, pero no se partía de cero. Igual, enfrentar el COVID nunca se partió de cero. O sea, cuando los dirigentes, el ministro, les dijeron que no es algo nuevo, o sea, estaban disfrazando su ignorancia diciendo eso. Porque ya se conocía, ya habíamos hecho planes de cómo enfrentar este tipo de contingencias. Aquellos no supiesen, que no tuviesen la gente, esa es otra cosa, pero no nos pueden decir que se parte de cero.
Igual ocurre en la investigación. Igual en la investigación. Y miren, ustedes deben identificar 10 estudios previos, ¿correcto? Entonces, para los fines de nuestro esquema, aquí está. No, este no es. Aquí está. Ajá. Es el 2.1, antecedentes del estudio, antecedentes internacionales, antecedentes nacionales. Muy bien. Y miren, esos antecedentes tienen que buscar 10. De los 10, 8 sí o sí tienen que ser publicaciones científicas de revistas indizadas. Y 2 se pueden aceptar excepcionalmente de tesis. Si los 10 pueden ser de revistas científicas, mejor. Pero esos estudios deben ser similares o parecidos. Y que cuando lean ese artículo, cuando lean eso del problema, los objetivos y las variables de esos artículos, deben ser similares o parecidos al que van a estudiar, incluido la población de la investigación planteada. Supongamos que hacemos algo, la relación de A y B en varones, ¿no? Y ustedes tienen un estudio que han hecho en mujeres, no son comparables. O es un estudio que han hecho, ustedes necesitan hacer ese estudio en estudiantes universitarios, pero el antecedente que han identificado es en escolares, tampoco sirve. ¿Sí? Entonces, claro como el agua. Entonces, en esos estudios tienen que mostrar, por ejemplo, voy a estudiar factores de riesgo asociados a la prematuridad. Eso mismo debe estudiar el antecedente previo, el antecedente teórico. O, por ejemplo, voy a hacer la relación del ITU con tal. También debe mostrar eso. Esto, muy bien. Gonzalo debe ser. Gonzalo. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Lea esa lámina, por favor. Ya, doctor. Los estudios previos pueden ser glosados por párrafos. Cada glosa debe constar aproximadamente de alrededor de 12 a 15 líneas. Los trabajos que se citen deberían ser en lo posible de realidades similares a la nuestra, tanto a nivel nacional o internacional, y estén relacionados con el problema, objetivos, variables y población de la investigación planteada. Ok, esto último estamos repitiendo, ¿cierto? 2, 3 veces, ¿no? Pero para que ustedes hagan esta parte del resumen, ¿correcto? Para que ustedes hagan esta parte del resumen, primero identificar que cumplan con estos criterios. Y luego de eso tienen que leer desde el inicio hasta el final todo el artículo. No se trata de que van a hacer el esfuerzo mínimo para cumplir con los antecedentes del proyecto. No, no, no. Ustedes están, el profesor sugiere que por el mejor desarrollo de su investigación deben de leer todo el artículo completo. Una vez que han leído el artículo completo, deben resumirlo en 12 a 15 líneas. En la práctica eso significa una tercera parte, 2/3 partes de aproximadamente de una página, no más de una página en general. Y por favor, a algunos les va el tiempo, no prestan atención y me colocan el resumen que está en el artículo. Craso error, porque usualmente esos resúmenes están mal hechos o son muy resumidos y no sirven para los propósitos del proyecto de investigación.
Muy bien. Entonces, una vez que ya han leído cada uno de los artículos de inicio a fin, se supone que han buscado en el PubMed, en Cielo, en los mejores buscadores, y la idea es que sea de los últimos 5 años. Excepcionalmente hasta los 7 años, el 80%. Y el 20% restante puede ser hasta 10 años. O sea, 8 dentro de 5 a 7 años y 2 de los últimos 10 años. En todo caso, entre 5 a 10 años, entre 7 a 10 años. Y claro, alguien va a querer decir, no, yo sé pues qué artículos sí hay cantidad, qué artículos no hay, entonces busquen lo mejor y hagan lo mejor. ¿Cómo deben resumir? Los estudios previos? Entonces, deben hacer 3 párrafos. Si es posible, tomen nota, tomen foto de esta lámina, ¿no? Con vuestro celular que está a la mano. O sea, deben resumir los antecedentes, todos los estudios, en 3 párrafos. El primer párrafo debe identificar el autor, ciudad y país donde se realizó la investigación. Además, el año de publicación. Estamos en el primer párrafo. Seguido del título de la investigación y seguido del objetivo de la investigación. Eso debe ir en el primer párrafo. Segundo párrafo, debe ver los métodos de investigación. Lo más importante, tipo de estudios, cuántas personas, criterios de selección y análisis estadístico previsto. Nuevamente, tipo de estudio, población o la muestra estudiada, el número de la muestra estudiada, los criterios de selección y los métodos estadísticos, o los métodos estadísticos desde el punto de vista metodológico. Y el tercer párrafo debe mostrar los resultados más importantes y las conclusiones. Pero los resultados deben llevar los datos estadísticos, el OR, el porcentaje, el riesgo relativo, la sensibilidad, el dato estadístico, el índice estadístico, y también debe ir acompañado de las pruebas de significancia estadística, valor de P, el intervalo de confianza, todo eso. Eso debe estar en los resultados. Y luego las conclusiones deben guardar relación con los resultados. Muchas veces vemos que hay conclusiones, pero que no tienen nada que ver con los resultados. O sea, lo que significa que el resumen está mal hecho. Entonces, nuevamente, en los antecedentes teóricos, 3 párrafos, tal como están establecidos ahí. Preguntas. Es el momento de las preguntas. Entonces, miren, ya debemos definir esta semana, más tarde la próxima, y si y algunos han definido, ya deben estar escribiendo todo esto, porque el tiempo va a ser el peor enemigo. Si alguien está ahí pensando, no piense mucho, ya tiene que definir lo que va a desarrollar. Ok. Aquí tenemos igual norma de Vancouver. Autores, ciudad, país. Que ellos no le hayan puesto, este es de una revisión que yo les hice a ese grupo, ¿no? El año de publicación, coma, es en forma, no es que son títulos, subtítulos, no, sino
es bajo el esquema de una monografía, coma, en su investigación titulada, coma, cuyo objetivo fue, y solamente colocan el objetivo general. Primer párrafo. Segundo párrafo, qué tipo de estudio, qué personas, qué criterio de selección se utilizó. Y tercero, miren, los resultados, tanto por ciento de prevalencia, bla, 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 y luego el AOR, el intervalo de confianza y valor de P. Y luego las conclusiones que guardan relación con los resultados. Esa es la forma como deben hacer los resúmenes. Por lo tanto, cuanto antes tienen que definir su idea de investigación. Tardan, si de esta y la próxima semana no está definido esta idea de investigación, van a tener dificultades. Y tal vez lo más apropiado es que, si no se apura, van a tener que dispensar la asignatura. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Todo está bien. ¿Qué dice Robert Rodrigo? Sí se entendió, doctor. Ok, muy bien. No tienes preguntas. Le vamos a pedir a Alan Raúl, al compañero Alan Raúl. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, duda? Sí, doctor. ¿Qué pasa si no logro alcanzar los 10 u 8 antecedentes? No encuentro. Ya está. Entonces, EASY, estás en el síndrome EASY, ¿no? Tu idea de investigación. ¿Cuál es tu idea de investigación, Alan? Es factores de riesgo asociados a la aparición de síndrome postrombótico en pacientes atendidos en el Hospital de Salud del Cusco. Factor de riesgo asociado a síndrome postrombótico. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes con trombosis venosa profunda. Exacto, ¿no? Ok. Entonces, en eso debe habernos 3.000, 4.000 estudios previos. Tranquilo. ¿Sí? Hay algunos que hay 10.000, 20.000, 30.000, ¿no? Entonces, te pregunto eso para que no me digas el síndrome EASY. Tal vez no sabes buscar bien. ¿Has buscado en el PubMed? Sí, doctor. Es que yo busqué específicamente como síndrome postrombótico. ¿Has buscado o no has buscado? ¿Has buscado o no has buscado en el PubMed? Esa es la pregunta. Ya. Sí, doctor. Dime las palabras clave que has utilizado. Utilicé síndrome postrombótico y... Are you crazy, man? No has buscado nada, Alan Raúl. No has buscado nada realmente. ¿Sabes por qué? El PubMed está en inglés. Y si tú pones síndrome postrombótico no va a salir nada, pues. Dos posibilidades, no sabías manejar o no has buscado nada. Tú sabes qué ha pasado. ¿Sí? Entonces yo cojo la palabra clave en el inglés y voy al diccionario. Ahí hay un diccionario para ver si la palabra que estoy utilizando es la apropiada. El tema parece interesante, tendrás que sustentarlo, pero de haber, hay. ¿Sí? Entonces, por eso, o sea, cuando me preguntan algo, yo pregunto a ver qué hay. Y es probable que en algunos casos, o sea, dentro del 20%, el tema por ser algo novedoso, diferente, etcétera, puede que tenga. Lo voy a saber yo.
Ahora, tú me dices, has buscado, no hay ningún problema. Yo tengo un asistente que es experto en búsqueda bibliográfica. Entonces le digo, este tema. Entonces, supongamos que tú me has dado 5, solo dices, he encontrado solo 5. Y mi asistente me dice, hay